Imagínate, a nosotros, a alguien yo le estaba contando ahorita, yo recolecté esto. Esto fue sustento mío mucho tiempo, recolectar estas maticas. Esto a uno y se lo comercializa a la persona que realiza los viveros, normal. Por aquí, pues, no sé, aquí en el valle, nosotros allá en el municipio, esto lo comercializamos unos a 100, 150 pesos cada varita. En el día fácilmente se puede sacar 2.000. Estamos hablando fácilmente de promedios que le vayan al 100.000, 150 de gana diarios, ¿sí? Aunque les repito, no es tan fácil en algunos casos encontrarlas, ¿sí? Puede ser un guadual inmenso, muchachos, y casi no. ¿Sí? Listo, muchachos. Siempre me gusta empezar como despejando tal vez una duda. Yo sé que de pronto alguno de los cuatro o algo tenga esa pequeña duda. Cuando hacemos como la comparación o cuando hablamos del bambú y la guadua, ¿qué sucede? Nosotros creemos que son totalmente diferentes, ¿cierto? ¿Por qué? De pronto porque el bambú lo consideramos, o siempre se ha tenido la cultura de conocer el bambú de menor diámetro y la guadua más amplia, ¿cierto? En realidad, la guadua igualmente es un bambú. Les decía, son aproximadamente 1.200 especies de bambúes a nivel mundial. Una gran cantidad, que son un promedio de 750 especies, son de origen asiático. Y las 450 restantes de origen americano. Si hablamos de todas, por ejemplo, ahorita nombraba Gustavo, creo, hay una amarilla con rayas verdes muy bonita, ¿sí? Esa es otra especie, esa es de origen asiático. La guadua, les repito, también es un bambú. Si hablamos de todas las especies, con la palabra bambú nos referimos a todas. De ese término bambú o de esas 1.200 se desprende aproximadamente unos 90 a 100 géneros, como unas subfamilias, como decía Gustavo. El género, uno de ellos es conocido con el nombre de guadua, pero no es el nombre de la especie, ¿sí? Es solo ese género y abarca, si eran como unas, creo que yo arriba me equivoqué, son aproximadamente 32 especies en este solo género. Una de esas especies es esta que tenemos aquí. Ya es nativa de Colombia, Ecuador y Venezuela. Se conoce como bambú guadua angustifolia. El nombre correcto de esta especie es guadua angustifolia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Les repito, nombro bambú refiriéndome a todos. Guadua, el género. Y de ese género, una de esas 32 especies es la angustifolia. ¿A qué se refiere la palabra angustifolia? Angusti a la palabra angosto y folia de follaje u hojas. Entonces, ¿qué queremos decir? Que esta especie tiene una hojita angosta, ¿sí? Con respecto a otras, hay una que es, por ejemplo, todo lo contrario. Se da hacia la parte del llano oriental y se llama la amplexifolia. Tiene una hoja más amplia. Es diferente en su estructura, tanto externa como interna. Se da de menor diámetro y, digámoslo, llamémoslo así, el hueco que este tallo tiene adentro se llama un lumen. En este bambú amplexifolia es más pequeño y la carnosidad como tal es más amplia, pero aún así no es tan resistente como este tallo, ¿sí? A pesar de que es más maciza, digámoslo así. ¿Qué sucede entonces? Con este bambú guadua angustifolia igualmente se sigue subdividiendo. Hasta ahí vamos en la especie. Pero ¿qué pasa? De ellas, si yo me voy, un ejemplo, y planto estas maticas, un ejemplo, vamos a hacerlo, pongamos que lo estamos haciendo allá en el Bolívar, ¿sí? ¿Qué sucede? Tiene diferentes, de pronto hay diferencias en los pisos, ¿sí? En los nutrientes de los suelos, de pronto estamos hablando de que es más caliente. Todo esto influye, ¿para qué? Para el buen desarrollo de esa plantulita.
como todo, tiene sus condiciones óptimas. Estamos hablando un promedio de suelos francoarenosos, ricos en materia orgánica, de pronto con muy buen filtro, que sean húmedos, mas no inundables. Estamos hablando de temperaturas promedio entre 18 y 25 grados. Todo esto influye ¿para qué? Para que esta plantulita se nos divida. ¿En qué? Salen 4 biotipos o formas y 2 variedades. Miren que les he hablado como tal de los bambúes, los géneros, especies. Vamos en biotipos y variedades. ¿Cuáles son los biotipos? Son 4 que salen de esta sola plantulita. Miren que acá estaba observando, por ejemplo, miren este tallito como crece con estas curvas, muchachos. Miren este también. En algunos casos, ese tipo de curvaturas la presentan prácticamente todas las especies, sean maderables o no, bambúes. ¿Por qué? Buscando la parte de sol, la parte heliófita. En este bambú se ha catalogado como una forma que, o sea, de las 4 es una que se llama el biotipo cotuda, ¿sí? Guadua cotuda. Hacen referencia a una enfermedad que llaman el coto, ¿sí? Tal vez es la menos usada estructural y artesanalmente. ¿Por qué? Precisamente por esas curvas, llamémoslas malformaciones o algo, que en algunos casos esa misma, según el grado de curva que tenga, favorece para una u otra artesanía, ya que es en ocasiones muy difícil adquirir una curva con un tallo de ciertos diámetros. Otro biotipo, por ejemplo, yo creo que es la más nombrada, el biotipo de guadua macana. ¿Se han escuchado ese nombrecito? Un ejemplo puede ser como esta, miren. La macana es la que tiene la distancia más junta de un nudo al otro, o un anillo, como lo queramos llamar. Esta parte que hay de un nudo al otro, esta sección se llama o se conoce como un canuto o cañuto. Internamente, el hueco nos está actuando como un recipiente. Todos son exactamente iguales. Este pequeño nudo que hay aquí es un tabique que atraviesa el tallo, un tabique leñoso que nos va dividiendo todos esos espaciecitos. Recordamos la biotipo de guadua que vemos. Macana. Macana, exactamente. En unos, digámoslo, a los inicios, cuando empezaron a ir investigando sobre la estructura, se usaba demasiado este tipo de tallo. ¿Por qué? Porque debido a la cercanía de un nudo al otro, se comporta muy bien a una fuerza que es la compresión, y se instalaba en las estructuras como postes o columnas, precisamente expuesta a ese tipo de fuerzas. Otro biotipo, vamos en 2, a ver si por acá lo observamos, hay unos. Exactamente. Hay otros tallos, muchachos, que de pronto tienen ya ese segmento más amplio. Pudiéramos observar.